Un cordial saludo para todos, seamos bienvenidos a este encuentro con Dios y su santa palabra, pidiendo al Señor de la vida y la misericordia que nos acompañe si estamos en la soledad interior o si estamos con nuestra familia, comunidad parroquial o la comunidad formativa. Con esta intención iniciamos nuestra lección divina en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos disponemos para invocar la presencia del Espíritu Santo, de modo que esta tercera persona divina nos asista con su luz y que su esencia acompañe nuestro ser para entender, asumir, interpretar y vivir la santa palabra que Él mismo inspiró. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Iniciamos con el primer paso, que es la lectura, y para ello tomamos el Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo 23º del tiempo ordinario del ciclo C. Buscamos en nuestros textos bíblicos el Santo Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33. Lucas 14, 25, 33. Caminaba con él mucha gente, y volviéndose les dijo: si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Porque ¿quién de vosotros que quiere edificar una torre no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? No sea que habiendo puesto los cimientos y no pudiendo terminar, todos los que lo vean se pongan a burlarse de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey sale a enfrentarse contra otro rey? ¿No se sienta antes y delibera si con 10,000 puede salir al paso del que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando está todavía lejos, envía una embajada para pedir condiciones de paz. Pues de igual manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Continuamos con nuestro segundo paso, que es la meditación, por lo que hablaremos brevemente del contexto y luego analizaremos algunos detalles particulares. En el contexto litúrgico continuamos con la lectura de Lucas. Jesús sigue su éxodo a Jerusalén. Su propósito está en el retorno a la casa del Padre Celestial. Y ya hemos visto desde el capítulo 9 cómo Jesús va aclarando las intenciones y las motivaciones de su itinerario, su propuesta de vida. En el último pasaje del Evangelio del domingo pasado, tuvimos el encuentro con los fariseos en la cena de su gobernante. Y allí Jesús daba lecciones sobre la búsqueda de los asientos y quiénes deberían ser los invitados: pobres, lisiados, cojos y ciegos, proponiendo así una dicha y una felicidad que no se extingue ni se opaca. De ese pasaje al que nos invita hoy la liturgia a considerar, hay un vacío que es el texto de Lucas 14, del 15 al 24, donde aparece el relato de aquellos invitados que se excusan al banquete. Y quiero que cada uno lo pueda leer como preámbulo al Evangelio de hoy, ya que allí hay un comensal que exclama: dichoso el que pueda comer en el reino. Y Jesús habla de la parábola del hombre que convidó a una gran cena y fue despreciado 3 veces. Los motivos: comprar un campo, comprar bueyes y uno se acaba de casar. Por lo que el anfitrión invitó a los pobres, ciegos, lisiados y cojos, y aún así quedó más espacio, por lo que la invitación está abierta. Ante esta generosidad de este hombre que da el banquete, se presenta el texto de hoy que nos lanza una pregunta existencial: ¿qué retos estoy dispuesto a asumir por amor? ¿Cómo es mi capacidad de amar? ¿Cómo demuestro ese amor ante la propuesta de vida nueva que ofrece Jesús? Esos cuestionamientos son para discernir si realmente soy verdadero discípulo del Señor. Y atentos, este evangelio no es exclusivamente para ministros ordenados, la vida consagrada o la vida religiosa. Este evangelio es una propuesta y confrontación universal. Es para ti y para mí, y por ende para todo aquel o aquella que dice ser seguidor de Jesús. Iniciamos entonces con la muchedumbre. El Evangelio de hoy comienza con una palabra muy bella y muy profunda: sinopuereuonto, que significa caminar juntos. Hay una muchedumbre que camina junto a Jesús. Démonos cuenta cómo a lo largo de los evangelios meditados va creciendo el círculo social de Jesús. No se habla de una muchedumbre, se habla de varias, de muchas muchedumbres. Son bastantes las que siguen a Jesús. Para nosotros hoy eso sería exitoso. Tenemos más gente, hay más seguidores, hay más personas que nos conocen y están con nosotros. Hoy, en esta era digital, somos felices cuando tenemos más de 5,000 amigos en redes sociales, más de 10,000 seguidores.
cuando tenemos 1 millón o millones de vistas, de compartir e interactuar con el contenido que publicamos. Lo mismo sucede en los templos parroquiales, basílicas, santuarios y algunas comunidades religiosas que abren las capillas y templos para el ingreso de los feligreses. Llenamos taquilla, recinto lleno, una ofrenda generosa y abundante. Tenemos que hacer más misas, más grupos, más liturgias, porque tenemos mucha gente. Y nos llenamos de orgullo, satisfacción y gozo pastoral. Somos muchos. Aquí sí se reúnen muchos niños, aquí sí congregamos a muchos jóvenes, aquí sí tenemos muchos grupos y pensamos que porque hay muchas muchedumbres estamos cumpliendo con la labor y la misión. Pero en el fondo nos preguntamos, ¿qué busca esta multitud? ¿Qué quieren los corazones de esos asistentes? ¿Son conscientes y están comprometidos con el sentido de la vida en Dios? Toda esta multitud refleja lo que pasa en la vida real. Hay atracción, pero no adhesión. ¿Cuántos de estas muchedumbres acompañaron a Jesús en la crucifixión? ¿Cuántos de ellos fueron coherentes con su estilo de vida? A lo largo de la historia eclesial hemos visto grandes masas, revoluciones históricas, transformaciones que se han adaptado a la cultura de cada tiempo, tratando de hacer propuestas atractivas, pero tristemente se han caído en equívocos. Propaganda de milagros, ofertas de sanaciones, rezos por la prosperidad, devociones y piedad popular que en vez de acercar a Jesús desvían la atención a aspectos y necesidades individuales, liturgias deformadas por la falta de centralidad en el misterio de Dios, pastores que se predican a sí mismos y no convocan al seguimiento de Cristo el Señor, y muchos fenómenos más han llevado a atracción pasajera y no a un seguimiento radical de la persona de Jesús y su evangelio. Y esto se demuestra cuando no hay compromiso de vida, no existe una fe pura y sólida, no hay proceso de conversión y lo peor, no hay testimonio. Esos muchos que llegan sin horizonte se irán por otros caminos. Jesús, para evitar malas interpretaciones, hace un movimiento y un gesto, estrefo, que significa girar, dar la vuelta. Jesús quiere detenerse en su camino, cambia su mirada hacia Jerusalén para concentrarse en esa multitud que lo sigue y quiere caminar con él. Jesús hace una pausa para mirar los rostros y los corazones de todos aquellos que ven algo atrayente e inquietante en él. Jesús hoy nos quiere proponer algo nuevo, preguntarnos en la conciencia y el corazón si de verdad queremos y estamos dispuestos a hacer su voluntad. Pero quizás para nosotros es el momento de hacer una pausa para preguntar, ¿por qué quiero seguir a Jesús? Jesús nos da una orden tácita con una palabra que no nos gusta escuchar de sus labios, odiar. ¿Por qué el verbo odiar? La palabra griega miseo significa odiar, aborrecer. Aparece 40 veces en el Nuevo Testamento. Para entender el contexto de esta palabra debemos remitirnos a dos fuentes esenciales, la cultura hebrea y las Sagradas Escrituras. Propiamente dos relatos, Deuteronomio capítulo 13 y Deuteronomio capítulo 21, versículos del 15 al 17. En la época en que se escriben y redactan los textos del Pentateuco, en Israel estaba permitido tener no solo una esposa, sino 2 o 3, dependiendo de la condición económica y política del varón. Esto se daba a ciertos factores. Recordemos que el matrimonio era una decisión que se concertaba entre los padres de los contrayentes. Era un contrato tribal para conservar la unidad de la tribu y la pureza de la sangre y la casta judía, por lo que los progenitores acordaban una serie de pagos para la realización de la boda, y así prolongar el valor de la familia y las características esenciales de la tribu. De ahí se entiende por qué la virginidad y la ley del levirato. La virginidad en cuanto que la adolescente o doncella debía ser pura y entregada únicamente a su esposo. Y el levirato, donde se exigía que si moría el esposo, su hermano debía casarse con su cuñada para honrar con sus hijos el legado y memoria de su hermano, y en consecuencia de su linaje familiar. Esto era cumplido si la tribu se conservaba en su territorio, en tiempos de bonanza y paz. Sin embargo, al igual que pasa hoy en muchos lugares, hay uniones conyugales que no se hacen por amor sino por necesidad, conveniencia o interés temporal. En la esclavitud o el destierro, algunos se casaban con extranjeros para buscar seguridad, libertad y estabilidad económica, reconocer un documento de asilo o ciudadanía de extranjería, para ser contratados en un trabajo o quizás por huir de la violencia interna. Estas uniones suceden hoy en muchos países con estos y más intereses, y por eso en ambos textos del Deuteronomio se habla de tener 2 esposas, una que era amada y la otra que era odiada. La esposa amada es aquella donde reina el vínculo establecido por la Torá, bendecida por Dios, conformada legalmente por las familias, aceptada voluntaria y libremente.
La esposa odiada era procedente de la unión que se daba con los esclavos o amos, señores o señoras. Era por algún interés temporal, refugio, estabilidad, economía, participación política, etc. O por imposición externa, presión, violencia, tortura, etc. Como nos damos cuenta, aunque podría haber dos o más matrimonios, solo uno era aprobado y acompañado por Dios. El otro era despreciado y reprobado. ¿Qué sucedía si la mujer amada no podía tener hijos, pero la mujer odiada daba la descendencia? La primogenitura no se negociaba, se concedía al primer hijo, pero los derechos solo pertenecían al niño nacido, no a la mujer odiada. En ese contexto se entiende por qué cuando a Jesús le preguntan por el divorcio, él habla de la dureza del corazón que obligó a Moisés a aceptarlo, ya que era mejor divorciarse de la esposa odiada y con ello tener la libertad de un matrimonio único y verdadero con la esposa amada. De este odio habla Jesús en este Evangelio. Y por favor, para quienes me escuchan, nosotros no podemos suavizar, matizar o cambiar las exigencias de Jesús. Para seguir caminando con Él, tenemos que tener 6 tipos de odio. Y recordemos que el número 6 nos habla de la condición humana en la Biblia, la imperfección, la fragilidad existencial. Estos odios se entienden como desapegos, tener la libertad para amarse y seguir a Jesús a pesar de las rupturas o separaciones que debamos asumir en nuestra vida. ¿Qué debemos odiar para amar a Dios y seguir en el camino discipular de Jesús? Primero al padre, segundo a la madre, tercero a la mujer, cuarto a los que nacen, que pueden ser niño, niña, hijo o hija, los hermanos, las hermanas y el alma de sí mismo. Es todo un recorrido centrípeta que comienza con quien nos dio la vida y termina con la propia vida. Para entenderlo, como les mencionaba, leamos primero el texto del Deuteronomio para saber qué quiere decir Jesús exactamente. Cuando Jesús nos habla de odiar a padre y madre, no se trata de despreciarlos u olvidarlos, se trata de saber y entender que hay algunas tradiciones, traumas, dolores, imposiciones que nos han dado los progenitores que no están en consonancia con la propuesta de vida nueva de Cristo y por eso deben ser apartados de la propia vida. Hay situaciones en las que papá o mamá no aceptan que sigamos a Jesús y algunos por miedo, temor o por no perder su herencia deciden imitar el modelo de vida de sus padres y eso es lo que reclama Jesús. El amor de Él es exclusivo, no se puede compartir. Él se ofrece como el esposo amado que quiere tener un solo y único vínculo y Él no acepta otras uniones. Por ello la raíz de la falta de libertad recae en las imposiciones, normas, tradiciones y hábitos que vienen de la propia familia. El segundo odio es hacia la mujer, hacia la esposa. Sucede igual, cuando se busca una pareja con quien compartir la vida, a veces aparecen personas que se burlan de nuestra fe, que no quieren vivir el estilo de vida que ofrece Cristo y por eso hacen que sus novios o esposos se alejen de la fe, olvidando así las bellas promesas de amor excepcional que da la cruz de Jesús. Por eso Jesús dice que debes odiar, separar, alejarte de esa persona que no te deja en libertad para compartir el proyecto de vida de Dios. Qué lindo es cuando una persona, cuando tu pareja, te acerca a Dios. No hay nada más bello que ir juntos a orar, a la misa, a practicar horas de caridad, a leerme y meditar juntos la palabra. Es muy bello y Dios bendice esta unión. Pero si tu pareja, sea hombre o mujer, no te acerca a Dios, no vive lo que tú crees, lo mejor es alejarte de esa persona. Es mejor perder a alguien en la vida que perder la salvación. Luego, lo más doloroso para muchas personas hoy es odiar a los hijos. ¿Cómo es posible odiar a quien llevé por 9 meses en mi vientre? ¿Por qué Jesús es tan duro conmigo y me pide odiar el fruto del amor que tengo con la persona que comparte mi vida? ¿Cómo odiar al niño o niña que crié, formé y eduqué? También tristemente hay hijos que en vez de unir a Dios nos separan de Él. Hijos que no gustan la vida de la fe, no viven el amor, no cultivan la esperanza. Hijos desagradecidos que no valoran el esfuerzo de sus padres. Hijos que se refugian en otros padres o madres como la mala cultura, el hedonismo, el placer, el lujo, la vanidad y hoy la tecnología, el vicio, el consumismo, etc. Y estos hijos, en vez de acercarnos a Dios, nos alejan de Él. Por ello, Jesús también pide que para estar en su camino se debe odiar a los hijos que no permiten seguir su mensaje del reino. Luego están los hermanos, y ejemplos tenemos dos claros, Caín y Abel, y los hermanos de la parábola del Padre Misericordioso. Hay hermanos y hermanas que en vez de unirnos a Dios y ser apoyo, son obstáculo e impedimento para ser felices y estar en comunión con Dios. Pero el sexto odio duele aún más.
la propia vida. No se trata de un mensaje suicida ni de falta de autoestima, de conocimiento y valor propio, no es eso. Se trata de odiar el egoísmo que me quiere dominar, odiar esa identidad que me aparta de mi esencia como imagen y semejanza de Dios, odiar esos proyectos que solo satisfacen mis caprichos, pero que no son concordes al corazón de Dios, odiar esa imagen que proyecto como máscara para ocultar mis dolores, frustraciones y pretensiones. El evangelio de hoy duele, cala en el corazón, porque la exigencia es radical. O amo a Jesús o no lo amo. No se trata de tibiezas o de ambigüedades. Soy o no soy su discípulo. Lo sigo o no lo sigo. Lo busco o lo pierdo. Jesús no pierde, nosotros lo perdemos a Él. Si para mí es más importante lo que piensan mis papás de mí que lo que ofrece Jesús, grave, no puedo ser su discípulo. Si para mí es más importante tener una pareja que me complace y me da lo que pido, pero me aparta de Dios, no puedo ser discípulo de Cristo. Si yo me dejo llevar por el ritmo de vida de mis hijos, pero no soy capaz de establecer límites para estar en armonía con el amor de Cristo, no sirvo para ser discípulo. Si yo no soy capaz de separarme de mis hermanos y sigo en el mismo error en el que ellos cayeron, no puedo considerarme discípulo. Finalmente, si para mí es más importante lo que pienso, lo que quiero y lo que siento, pero no lo que piensa, siente y quiere Dios, no sirvo para este camino discipular. Jesús lo dice claramente: quien no odia a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos y su propia alma, no tiene la capacidad para aprender de mí. Es sencillo pero contundente, claro pero exigente. El amor exige una respuesta radical. No se pueden tener dos o más amores y amar a Jesús. ¿Qué más pide Jesús? Seguimos con la cruz. La parábola bastazo en griego quiere decir tomar, cargar, arrebatar. Este verbo se utiliza para aquellas acciones que implica cargar con las dos manos. Hay cosas que se pueden llevar con una mano, pero hay otras que por ser más grandes o pesadas o por su delicadeza y extrema fragilidad requieren ser llevadas por ambas manos. ¿Qué debemos llevar? El estauros. ¿Será la cruz? En realidad esta palabra se usaba para hablar de un poste, una estaca de madera, que muchas veces servía de fundamento o columna para las casas de aquella época. La traducción que hizo San Jerónimo y las que se han hecho después de él no traducen madero sino cruz, como un homenaje a la pasión y muerte de Cristo, a su doloroso calvario. Pero esto no es lo que expresa originalmente el texto. ¿Qué significa cargar con el madero? Quienes hemos trabajado en la construcción, en las labores del campo como la agricultura o en las labores del mercado, sabemos lo que significa llevar cosas pesadas de un lugar a otro. Esto cansa, desgasta, implica la suma de las fuerzas físicas para lograr el objetivo. Si queremos ser discípulos de Jesús, sabemos que hay cargas que debemos llevar porque son el soporte y refugio de nuestra alma y de las almas que Dios pone en el camino de la vida. Cargar el madero evoca el carácter sacrificial de Isaac cuando era llevado por Abraham al monte, y lo encontramos en Génesis capítulo 22. Subir al monte con la conciencia de ser sacrificio ante Dios. El camino de seguimiento de la vida de Dios es una vida de desprendimiento, de entrega, de soportar, saber llevar, acompañar. No hay que verlo como un camino de frustración o decepción. Es la oportunidad de valorar lo que significa la entrega, la donación, regalar la propia vida. Cargar el madero es la expresión de saber que a Dios no se va con las manos vacías. Hacia Él vamos llevando un regalo en nuestras manos, la madera de nuestra vida. Es la madera la que permite el holocausto de la ofrenda a Dios, la que purifica el pecado, la que bendice la vida. Esa es la madera que debemos aprender a llevar, la leña que hace que arda el corazón inflamado del amor puro de Dios, los palos que nos corrigen de nuestra debilidad, pero también son los trozos de tocones y ramas que han embellecido la vida de las personas que nos rodean. Esa imagen de Cristo abrazando el madero es la misma que debemos asimilar día a día, al despertar cada mañana y al acostarnos al terminar la noche. Es la expresión para decirle a Dios que estamos agradecidos con la carga que llevamos, pero que bendiga esa ofrenda que tenemos en las manos. Después de llevar el madero, Jesús es el dueño del camino, es el guía que conduce nuestros pasos, es a Él a quien debemos seguir. No debemos ir delante de Él, ya que nos podemos desviar. No vamos de lado porque no estamos compitiendo contra Él. Vamos detrás porque Él nos muestra por dónde debemos andar. Qué bonito sería que cada vez que tomemos una decisión sigamos a Jesús, preguntándonos en el corazón y la conciencia: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Si somos fieles lectores del Evangelio, sabremos discernir nuestra existencia. De ahí que Jesús lo haya expuesto en negativo.
Quien no sea capaz de llevar su madero y venir detrás de mí no puede aprender de mí. No se trata de acumular cosas, títulos, bienes, dinero, puestos, poder, fama. Con Jesús no se gana nada, se aprende que es diferente. Y todos estamos en la capacidad de aprender si pudiéramos agregar una buena disposición. Nuestra vida eclesial y misionera sería más bella y enriquecedora. Ahora Jesús presenta las dos parábolas. Algo muy interesante es que cada parábola está en forma de preguntas, dirigida a su público, a sus interlocutores. ¿Quién de ustedes? La primera pregunta habla de querer construir una torre. Las torres en Israel se entendían de diversas maneras. La primera, la torre, es el lugar de la seguridad, donde se ubican los soldados, más exactamente los arqueros o trompetistas, para garantizar la protección de la ciudad. La torre es símbolo de riqueza y gloria. Solamente los reyes podrían construir torres porque tenían los recursos y el personal para elevarlas. Y el otro significado, la torre como empresa humana para acercarse por sus propios medios a Dios, elevarse por encima de los demás, tener la construcción más alta para poder mirar desde arriba a los demás. Entonces, si Jesús está hablando de la torre a gente del común, ¿por qué les habla de torres si no las pueden construir? Por el madero. El madero va a ser la nueva torre que Jesús va a construir. Será esa torre la que los verdaderos discípulos elevarán para constatar que son seguidores de su propuesta. La torre de Jesús, el madero de la cruz, será el lugar donde sonarán cantos de victoria y consumación de la entrega total. En vez de ser arqueros que disparan, será allí donde se atravesará la lanza del soldado en el corazón de Cristo. Es en esta torre, la cruz, donde está el trono verdadero del Rey, aquel que ha servido y ha donado su vida por amor, sirviendo y redimiendo a su pueblo. Será el madero de la cruz donde nos acercaremos más al corazón del Padre Celestial. Si tú quieres construir esa torre, tienes que sefizo, es decir, contar, votar, elegir, juzgar. La palabra griega sefizo es un verbo que remite a muchas acciones de gran valor social. Contar para medir cantidades. También se usaba en las elecciones de voto popular y muchas veces se usaba para emitir un juicio. Para hacer ese conteo se usaban los cefos, que era como una especie de perecilla guijarro. Las piedras eran el símbolo de los números. Entonces podríamos hacer uso de nuestra imaginación y pensar en el ábaco, la herramienta matemática con la que muchos de nosotros aprendimos a contar. Cada piedra simbolizaba unidades, decenas, centenas, miles o millones, dependiendo de lo que se buscaba medir. Cada piedra tiene un valor. Entonces las piedrecillas son fáciles para llevar el registro de las cuentas, pero si miramos el segundo significado, cada piedra implica un voto de confianza por alguna propuesta o por alguien. Entonces nos imaginamos las elecciones para decidir en la actualidad a presidentes, alcaldes, senadores, etc., dependiendo de nuestro contexto democrático. La mayor cantidad de piedras depositadas a favor de alguien representaba el valor de las vidas que se jugaban por esos candidatos. A mayor vidas confiadas, mayor responsabilidad. Esto nos va dando pistas de lo que Jesús quiere decir con construir la torre. Construir la torre desde el madero no es un asunto de cantidad, es también saber si me estoy jugando mi vida por la propuesta de Jesús. Pero también las piedras eran utilizadas en algunos juzgados para medir los argumentos expuestos por los demandantes y demandados, para tomar una decisión. Por eso el símbolo de la justicia es una balanza, ya que cada argumento era representado por una piedra y a mayor cantidad de argumentos y en cuanto mayor fuere su peso, la decisión era más justa. Si el demandante daba mayor cantidad de argumentos, el juez colocaba ese número de argumentos como piedras en la balanza. El reto estaba en el demandado para equilibrar la balanza, o en el mejor de los casos, superar los argumentos brindados. De modo que el juez quitará piedras de un lado para otro, o agregará más en algún lado de la balanza. Sentarse a calcular la propuesta de Jesús es sentarse a pensar, ¿sé qué es lo que estoy ganando y perdiendo? ¿Soy consciente de que la decisión que voy a tomar va a cambiar mi vida y la de los demás para siempre? ¿Tengo los argumentos suficientes para que Dios, juez veraz y justo, incline la balanza a mi favor para que me reciba como su discípulo o discípula? Construir la torre no es solo un asunto de saber qué se va a comprar para edificarla, es un ejercicio que implica reunir para donar, analizar para discernir, lo que se hará y lo que no se volverá a hacer. Y finalmente es un ejercicio donde los argumentos que ofrezco a Jesús no son solo palabras sino obras de amor. ¿Qué se debe calcular? El dapane, que significa gasto, consumir, devorar. Este verbo solo aparece una sola vez en el Nuevo Testamento, y es porque lo que se va a gastar es la vida, y solo la podemos vivir una sola vez.
En este punto podríamos imaginar en qué he gastado mi vida, qué consume mi tiempo, qué devora mis energías y mis fuerzas. ¿Estoy satisfecho con el paso de los días y los años? Solo se gasta la vida una sola vez. Tenemos una única oportunidad para consumir nuestra existencia. ¿En qué la quieres gastar? Y la pregunta de Jesús termina con el verbo ver. ¿Qué debemos ver? Si tiene dentro para terminarla. La propuesta del seguimiento de Jesús no es una decisión temporal ni momentánea, es una realidad que va hasta el final de la vida. Es una radicalidad que exige compromiso ya, ahora. No es para más tarde ni se puede pensar en un final claro y concreto. Es una respuesta a la voz de Dios que se hace presente en nuestra expresión de la fe. Ahora siguen los cimientos. El término es themelios, que quiere decir cimiento, base, fundamento. Tú puedes construir los cimientos, pero no tienes la isquie, la fuerza, el poder, la capacidad, el potencial para realizar la obra de Dios. Eso es lo que debemos examinar. Hay personas que hoy se animan a conocer a Jesús y comienzan a participar en grupos, leer la Biblia, asistir a parroquias y comunidades, buscar teología, visitar subsidios espirituales e inician así un camino para acercarse a Jesús. Pero luego se desmotivan, se aburren, se desaniman y no terminan lo que empezaron. Por eso la respuesta no está en tus fuerzas, está en el amor y fe que entregas a Dios, para que Él te dé lo que necesitas para sacar adelante su obra, su llamado de amor. Dios quiere que todos se salven. Dios anhela una humanidad nueva, pero el mayor regalo que nos da es la libertad. Está en tus manos si quieres construir una torre que te da una gloria mejor, más bella que la que te ofrece este mundo. Y el verbo que usa Jesús es fuerte. No sea que habiendo puesto los cimientos y no pudiendo ecteleo completar hasta el final. La respuesta discipular a Jesús no es por momentos ni en ciertos lugares. Es completar hasta el final. Es un modo de vida. ¿Qué pasa si empezamos la obra pero no terminamos? Todos teoreo. Todos nos van a contemplar y observar. Y se llegará a ser motivo de burla. Una vida que no es bella, una existencia sin sentido genera burla, decepción. Eso ocurre con una vida incoherente, incongruente. ¿Por qué? Comenzó a construir pero no tuvo la fuerza. La misma fuerza que se necesita para llevar el madero de la propia vida y seguir detrás de Jesús es la que se exige para ser su discípulo. Si tú no tienes esta fuerza, no puedes ser discípulo, no podrás jamás aprender de él. Continuamos con la segunda parábola que es en forma de pregunta y en esta oportunidad el protagonista es un rey. Este rey va en camino para arrojar a la guerra, se quiere lanzar y acá para entender este mensaje pensemos en la flecha. Cuando se dispara una flecha, cuando es arrojada, una vez lanzada ya no se puede retroceder, tiene que llegar a su objetivo. Esto pasa con este rey, ya se fue a la guerra y no se puede devolver. Como ya no puede dar marcha atrás, Jesús dice que se pone a bouleu, ¿qué significa decidir, tomar consejo? ¿Sobre qué? Si tiene el poder y la capacidad para que 10.000 hombres puedan derrotar a los 20.000 del otro rey. Volvemos al tema de la fuerza y la capacidad. A Jesús acá no le interesa saber cuál número es mayor, porque obviamente es superior en cantidad del segundo rey. Jesús quiere enfatizar si este rey delibera, si su ejército tiene la fuerza para derrotarlo siendo duplicados en número. Ya hemos visto en muchos contextos que no siempre cantidad es calidad. Partidos de fútbol que inician 11 contra 11, que luego de haber algunas expulsiones terminan jugando 11 contra 9, pero el equipo de 9 termina ganando porque fue más capaz y tuvo más fuerza y resistencia para aguantar y vencer al rival. Lo mismo en el ciclismo. Hemos visto cómo un solo ciclista a veces es capaz de derrotar a 7, 10 equipos que tienen 7 u 8 corredores. Y ni hablar en peleas, donde uno o dos hombres terminan derrotando a 5 o 10 porque tienen mejor entrenamiento y preparación. El camino discipular es un itinerario donde se necesita fuerza, capacidad, resistencia. Es la misma fuerza necesaria para llevar el madero. Es la fuerza del amor que mostró Jesús en el trono de la cruz. Él allí solo venció varios ejércitos. El poder del pecado, de la muerte, de la corrupción religiosa, de la tiranía política, la indiferencia humana, hasta venció tu egoísmo y el mío. Terminamos con los ancianos. Estar lejos es la mejor ubicación para poder pensar y reflexionar, y este rey, que aún no ha llegado a su destino, envía ancianos embajadores. Los ancianos no son comprendidos como las personas de la tercera edad o que ya están en su vejez. Los ancianos eran las personas más sabias de la tribu de Israel, eran los expertos en múltiples áreas y dimensiones de la vida, conocían la ley en algunas ciencias, pero sabían discernir la vida.
Eran muy pragmáticos y realistas en sus apreciaciones, vinculando razón y emoción, y por ende eran considerados bendecidos por Dios. No en vano los ministros ordenados como colaboradores de los obispos se denominan presbíteros, ancianos. Este rey, sabiendo el valor y utilidad de estos ancianos, los envía como emisarios, apóstoles. Él sabe que ellos pueden tomar las mejores decisiones y les encarga que dialogue con el rey adversario las condiciones para pedir paz sin necesidad de una confrontación armada. Muchas veces las decisiones más duras de la vida de fe no se ganan ni se conquistan con violencia ni con presión. Se requiere sabiduría. Ahí está la raíz de la fuerza para llevar el madero. Para poder cargar el madero con las manos deben estar libres, con apertura y disposición, y por ello se exige renunciar a todo. Jesús lo advierte con insistencia: quien no renuncia a todo lo que posee no puede aprender de mí, no puede ser discípulo. Con este panorama ya nos queda más claro qué significa ser discípulo de Jesús: odiar a quienes nos separan del amor de Dios, llevar el madero, saber calcular nuestras fuerzas, saber renunciar a lo que ocupa nuestras manos. Solo con las manos y el corazón libres, la respuesta de amor será verdadera, eficaz y fructífera. Seguimos con el tercer paso de la lección divina, que es la oración, por lo que los invito a sumar a estas palabras lo que nace también del corazón. Dios Padre misericordioso, gracias te damos por el don de la vida, porque nos has mirado y por la propuesta de amor que nos haces. Somos conscientes que aunque te seguimos, aún nos cuesta ir a tu ritmo, estar detrás de ti paso a paso, porque tus pasos son diferentes, tus huellas son únicas, tu proceder es exigente. Hoy nos miras y nos has hecho un llamado fuerte: amarte con radicalidad. Si amarte significa odiar a nuestra familia y seres queridos porque nos separan de ti, recibe esas lágrimas y con ellas cultiva el amor de este itinerario discipular. Si amarte implica dejar de lado actividades, recuerdos y personas para saber llevar el madero de la vida, danos la fuerza para perseverar. Enséñanos a calcular nuestros años, permítenos medir nuestras capacidades y así danos la oportunidad de juzgar y discernir nuestra vida para que podamos alcanzar la salvación. Ayúdanos a renunciar a todo lo que nos aparta de tu amor, pues queremos aprender de ti, amarte y seguirte. Amén. En el cuarto paso de la lección divina seguimos con la contemplación. Pausa este subsidio y vive tu encuentro con Dios. Contempla tú mismo, saber cargar el madero y con tu comunidad analizar la capacidad de discernimiento. Como síntesis de la lección divina: primero, ante Dios, ¿qué me impide amarlo plenamente? Segundo, contigo mismo, ¿cuál es el peso de mi madero? Tercero, con tus hermanos, ¿a qué debemos renunciar para seguir a Jesús? Hemos llegado al quinto paso de la lección divina, que es la acción. Tu turno para aplicar lo leído, meditado, orado y contemplado. ¿A qué me invita la palabra? ¿Qué haré esta semana para cultivar lo que Dios ha hecho en mí? ¿Cómo ser signo de la presencia de Jesús? Ahora vamos a hacer de forma personal o comunitaria la lección a través de las siguientes preguntas. En la lectura, ¿qué dice el texto? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuáles son las palabras que se repiten? ¿Cuáles son los personajes? En la meditación, ¿por qué se habla del odio? ¿Qué significa llevar el madero? ¿Por qué Jesús habla de la torre y la guerra? ¿Por qué saber renunciar a los bienes? En la oración, ¿qué le quiero decir a Dios desde lo leído? ¿Qué le ofrezco a partir de lo vivido? ¿Qué quiero pedirle a Dios? Y en la contemplación, ¿cómo vivo este texto? ¿Qué significaría para mí ser un verdadero discípulo de Jesús? Terminamos nuestra lección en las manos de la Santísima Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te dirigimos en las necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Muchas gracias a todos por su atención. Dios los colme de bendiciones. No olviden suscribirse a este canal y compartir este video. Recuerden que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Terminamos nuestra lección divina en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.